Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, pero de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas. Aún así, obtuve algunas experiencias útiles para mi educación. Los adultos no lo veían como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los episodios antes de que salieran al aire. Iré al grano, sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía que era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para verlo. Ahora, dado que era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como ¿cómo no funciona el sexo? Cuando Bob y Patricio adoptaron a una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward Suicide o el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza la música alegre de siempre. El episodio inicia con Calamardo practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que esa noche tiene un concierto y necesita practicar. Bob Esponja le responde que sí y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una y otra vez, pero el sonido no. En este punto, el sonido ya está alineado con la animación y eso no era común. Pero entonces Calamardo deja de tocar y el sonido termina, como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchear a Calamardo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show. Se podía escuchar malicia en ellos.
Calamardo estaba de pie, visiblemente nervioso y asustado. La imagen cambió, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, también abucheando, comportándose muy diferente a como es usualmente. Lo más raro de todo es que los personajes comienzan a tener ojos hiperrealistas, muy detallados. Claramente no se trata de fotos de ojos reales, pero hay algo un poco más real que el CGI. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo es que eso le gustaría a los niños. Aún, la toma cambia. Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve que es de noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto no hay sonido. Literalmente, ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación, como si estuvieran apagados, aunque continuaban encendidos perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través del bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por 1 minuto, mientras el sonido poco a poco comenzaba a intensificarse. La pantalla poco a poco comenzó a acercarse a su rostro, y por poco me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí misma por 1 segundo, antes de volver a la normalidad. El sonido leve, como de viento, se vuelve más intenso y más severo, como si se tratara de una tormenta. Lo más tétrico es que este sonido y el llanto de Calamardo suenan demasiado reales, como si el sonido no viniera de las bocinas, como si estos fueran agujeros y el sonido viniera del otro lado. Cabe recalcar que a pesar de que el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen lo necesario para producir sonidos de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar. Una especie de risa de intervalos raros y nunca durando más de 1 segundo, por lo que no podías oírlo con facilidad. Vimos el episodio 2 veces, así que me disculpo si es que hay cosas que suenan demasiado específicas, pero he tenido tiempo suficiente para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la
pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si hiciera falta un cuadro de la animación. El editor principal de animación puso el video en pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y llena de sangre. Tenía uno de sus ojos colgando sobre su rostro. Estaba con ropa interior y con el vientre abierto y sus entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado sobre una especie de pavimento, probablemente algún camino. Una de las cosas más aterradoras es que sobre esta imagen se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta de crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia policial. Más bien, parecía que el fotógrafo era el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos esperando que todo se tratara de una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, dibujados de forma muy realista, como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre. Ahora el viento sonaba como un huracán a través del bosque, incluso con los sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que tenía que hacerlo. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera foto. Estaba tirada sobre su estómago, sobre un charco de sangre. Su ojo izquierdo también había sido arrancado. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera foto. Casi vomité y una interna salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó, al igual que todo el sonido, como cuando empezó.
Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados como los otros del principio del episodio. Sangraban, inyectados en sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si estuviese viendo al espectador. Luego de 10 segundos comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocederlo. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Sus entrañas estaban saliendo de su estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgado, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro. La misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolo rápidamente, y entonces yo me quebré. Vomité en el piso, mientras los animadores y editores continuaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un video. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas. Vimos los ojos del niño enfocándose en la mano. Y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado. Así que el editor continuó con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo hacia el espectador. La toma enfoca en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió y una voz dijo: «Hazlo», mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris, mientras Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg
está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto para este momento, así que solo unos pocos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio nuevamente solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produjera muchas pesadillas. Realmente me arrepiento de haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien de la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizara lo que había ocurrido. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo. Pero por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no lograron encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos ninguna información de ellas. No se identificó a ningún niño y no encontraron pistas de la información o pistas físicas en las fotos. Yo no creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora, cada vez que algo sucede y no puedo probar qué lo ocasionó, me lo pienso 2 veces.